aquí nuevamente en la sesión de cine, del programa que tenemos hecho dedicado a Mañana con Inspiración, y dentro de las actividades que se están encuadradas dentro de la exposición dedicada a Javier. Entonces, bueno, como siempre, por supuesto, dar los agradecimientos a las dos fundaciones. Por una parte, la Fundación Meta Miami, a Natalia, a la señora Delano, porque gracias a ella pues, estamos haciendo esta programación. Por supuesto, también gracias a Clara y a la Fundación Biodiversidad por esa infraestructura, ese apoyo logístico que siempre es fundamental para que todo esto funcione, ¿no? Bueno, vamos a pasar directamente ya a presentar, creo que lo conocéis todos, es mi querido compañero Emilio, que es además coautor de este programa que hemos hecho de cine para la Fundación, y saben todos que es abogado, escritor y de hecho ya, bueno, saben que coordina el cine, ¿no? Coordinamos el cine de Cine con Vida, que lleva más de 70 años de vida, precisamente junto con nuestra compañera Isabel, que está por ahí, con otro compañero que no ha podido venir, José Miguel. Y bueno, y nos dedicamos a estos temas de cine. Él es cinéfilo, podemos decir, de corazón y de alma, y escritor, abogado, y además, bueno, pues da conferencias, jornadas, cursos, sobre todo estos temas de cine, no solo en la Universidad de Sevilla, también en la UNIDE, en la Independencia de Valladolid, en la UNED, de Oviedo, etc. Creo que algo fundamental en Emilio es que ha sabido fusionar muy bien su trabajo de letrado, de abogado, con su afición del cine, ¿no? Y de hecho, yo creo que es de los pocos ejemplos sobre el cine jurídico si se puede establecer ese rango, ¿no? De hecho, tiene muchos libros, como escritor que es, dedicados a todos estos temas. Por ejemplo, le he sacado algunos, otros abogados y otros juicios en el cine español, el derecho según los géneros cinematográficos, el derecho según el cine español contemporáneo, el ciudadano espectador, derechos humanos y cine, los derechos humanos en el cine español, otros títulos que tienen que ver mucho con el cine, menos con el derecho, la Primera Guerra Mundial en el cine. De aquí ya, bueno, descubro que Emilio es un friki, vamos a decir, de la palabra de la Primera Guerra Mundial, y la que todo el mundo que lo conozca lo sabe perfectamente, y de ahí este libro, ¿no? Luego otro libro también sobre la experiencia del MAM a través del cine, y una parte de su vida que la dedica a escribir ficción, ¿no? Ficción, bueno, pues yo diría que grandes novelas, ¿no? Novelas como, por ejemplo, Lejos de Telemann o Sin Noticias de Aibó, de Abenhor, la 2014, que fue finalista en los premios de novela Caligrama de Barcelona, y la última novela que ha hecho sobre el puente de Golfo, que es una historia impresionante, de lo que yo invito, por favor, si no lo han leído, que lo hagan, porque, bueno, además ha sido premio narrativa de la ciudad de Linares, y es una historia interesante y deliciosa que todos deberíamos leer. Bueno, no tengo más palabras, porque lo que queremos es escucharlo a él, que nos haga una pequeña introducción sobre la peli, y luego pasaremos al debate. Sin más, gracias. Gracias, Carmen. La voy a contratar como ejemplo o algo así, son palabras mucho más fundamental que realmente los méritos que uno puede hacer. Bueno, vamos a entrar directamente en la película porque tenemos poco tiempo y me gustaría que pudiéramos tener luego un coloquio para relacionar la isla mínima con Doñana. Llevamos una serie de meses proyectando películas documentales en la que la esencia fundamental ha sido el conservacionismo. Es decir, el cine documental dedicado a Doñana se ha dedicado a dar un mensaje de conservación y de recuperación de esa Arcadia, de esos paraísos perdidos, de esa forma de vida que se considera que en su momento fue ideal y que hoy ha sido destrozada. Sin embargo, el cine de ficción ha tenido otros puntos de vista, y por eso hemos pretendido hacer un proyecto, una programación mucho más rica. El cine de ficción
relacionado con Doñana ha girado en torno al concepto de frontera. Lo hicimos en el Ministerio de las Marismas, la primera película que proyectamos de ficción de 1940, en la que esa frontera se demostraba en unos aspectos ciertamente mágicos que se le atribuían a este terreno tan olvidado, tan desconocido. En la película de Mario Camus, La Puerta del Viento, estábamos en una frontera, la frontera, diríamos, una frontera donde el derecho no llega, es decir, un lugar de España relativamente cercano, donde no había ley, donde imperaba la del más fuerte, y eso, evidentemente, con un contenido social, pero daba también una idea de esos parajes, de esos, no solo salvajes en lo natural, en los animales, en la fauna y en la flora, sino también salvajado en las relaciones humanas, ¿no? La película, la isla misma, reúne un poco de todos esos elementos. La mayoría de ustedes la habrán visto, con lo cual yo voy a hablar de una serie de cosas brevemente, pero pretendo que se vea hoy, esta proyección sea con otra cierta perspectiva que simplemente el hecho de ver la historia del thriller, y vamos a ver que probablemente todos conocemos. La isla mínima, de alguna forma, recoge ese elemento mágico, tenemos ahí a una vidente, recoge también ese elemento de lucha social de la película de La Puerta del Viento, de Mario Camus, porque tenemos que trasfondo una huelga de trabajadores que tienen que recoger la cosecha de arroz, y realmente Alberto Rodríguez logra fusionar todas esas situaciones para crear un ambiente claustrofóbico en un espacio muy abierto, que es algo muy sorprendente. Me recuerda a La Muerte de los Talones, cuando el personaje de Gary Grant lo persigue un avión, no te va a perseguir un avión en medio de una granada, de una nárida, ¿no? Y a la luz del día. Bueno, pues esta película tiene un poco eso. Pero esta película tiene dos valores muy importantes en su relación con el mundo. Primero, es la primera vez que se ha popularizado la visión desde el cielo. Siempre hemos visto la marisma o los arrozales son muy difíciles de explicar visualmente desde el suelo, porque al final no tenemos referentes orográficos, no tenemos prácticamente árboles, no tenemos montañas, no tenemos ningún elemento referencial que nos describa el entorno en el que estamos más allá de lo que ve nuestra vista cerca. Sin embargo, a partir de los trabajos de Héctor Garrido, que nos dio allí una conferencia magnífica, en la que empezó a catalogar aves a mediados de los 90, y empezó a creer de Héctor Garrido con la idea de exhibir este entorno desde arriba. Por eso, uno de los elementos fundamentales y que unen el cine con Doñana, es algo para lo que estamos aquí, la relación de las artes con Doñana, es como una película ha conseguido popularizar una forma de ver las marismas o los arrozales de otra manera. Porque esto se ha logrado, esto se ha sabido que existía a partir, evidentemente, de los trabajos de Héctor Garrido, que han ya conocido, pero en un entorno más especializado de fotógrafos y demás, una serie de años antes. Pero esta película logra popularizar otra forma de ver un hábitat tan árido, tan falto de referente, tan falto de explicación cuando nosotros lo hemos visitado, como es verlo desde el cielo. Es lo que los planos cenitales que salen en la película. Ustedes van a ver, o yo les invito a que lo vean, como hay algunos planos de algunas secuencias de aves que no son aves, son diseños de animaciones digitales. Es decir, hay elementos que no son exactamente naturales. Por eso digo de desentrañar un poco algunos aspectos de la película para que podamos mirarlo de otra manera. Y el segundo gran logro de la relación de esta película con Doñana es algo que es realmente interesante, aunque ha durado solo 3 años. Y es que una película sirvió para crear una ruta turística. Es decir, cuando se proyecta, empieza a ganar premios y tiene tantísimo éxito, la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía crean una ruta fílmica de la isla mínima. Y eso supone dos cosas. Primero, que durante 3 años está entrando muchísimos turistas y llegando dinero a una zona muy depauperada. Y supone además que las administraciones hacen una serie de inversiones para que una serie de barcos puedan llegar allí o acercarse de navegación y tal, de forma que en 2016 visitan Isla Mayor, porque conocemos Isla Mayor, ustedes me digan a mí que pueden visitar Isla Mayor, si no es porque vas a ver los espacios de la película. Sin embargo, 5.000 personas lo visitan en 2016 y más de 6.000 personas en 2017. Luego ya el proyecto se ha ido al garete y a partir de 2018 se ha desaparecido.
Pero sí que es interesantísimo reflexionar cómo una película consigue influir en un entorno, en el entorno de Doñana, en el nuevo tipo de turismo o moderno que tenemos, en el que nos puede interesar mucho más ver una cosa irreal, como es ver los espacios ficticios de la película, de la Isla Mínima, que a lo mejor ir a ver el Alcázar, por ejemplo. Es decir, es muy curioso ver cómo llega a influir una película en un espacio natural, en este caso en Doñana, porque creó realmente una actividad económica y una actividad humana que no estaba prevista ni hubiera llegado de ninguna manera si no hubiera sido por el cine. Yo les dejo apuntados esos elementos que creo que son fundamentales. Vemos la película y luego me gustaría poder tener un coloquio de al menos 10 minutos para desentrañar algunos elementos. El tema, el thriller, la narración, el vehículo de la película lo conocen casi todos, y bueno, ahora desentrañaremos si quieren una serie. Pero lo importante para nosotros, en el espacio en el que estamos, es ver esa relación que tiene el hecho de crear una película con un entorno natural y cómo ha podido influir, cómo influye en el concepto, en el imaginario que se ha reconstruido y reformulado de algunos aspectos de parte de Doñana a partir del exitazo de la película de Alberto Rodríguez. Luego, si quieres, escuchar. Muchas gracias. Tiene todo documento de ficción, pero documento etnográfico relacionado con los personajes, porque hay muchos elementos que incluso se repiten con las películas anteriores 30, 20, 30, 40 años antes. Por ejemplo, tenemos que en esos años 80 se refleja cómo se seguía contratando a Pablo Lozada, no en la plaza, pero sí en la nave del señorito. Tenemos la película de La Bola del Viento, en la que se contrata en la plaza del pueblecito, ¿no? O sea, la película se sitúa más o menos los años 10, los años 20, pero es decir, 60 o 70 años después se sigue haciendo un proceso con todo el mundo. Estamos ante una tierra hostil, estamos ante unos paisanos hostiles y estamos ante un tiempo hostil, ese tiempo en el que se inicia la transición, en el que tenemos dos mundos, el mundo que se acaba, el policía que viene de la brigada político-social, que está enfermo, que se está muriendo, evidentemente está acabando un tiempo, su relación con las aves, continuamente, las aves son, entre otras cosas, tienen una simbología siempre de la partida, de la ida, ¿no? Cada vez que salen las bandadas está el personaje de Javier Gutiérrez. Es el que se relaciona. ¿Por qué? Porque todo intenta simbolizar el director y Cobos, intenta simbolizar la España que se acaba, el mundo que se acaba. Es decir, la policía franquista que va terminando, él se está muriendo y, bueno, se acaba un tiempo. De todas maneras, el juez habla de que estamos en democracia de más, pero todavía seguimos teniendo muchos ejemplos del pasado, ¿no? Es decir, el tiempo también es un poco hostil. Y todo eso se une, sobre todo, a un entorno en el que podemos contrastar esos fractales que se van abriendo. En definitiva, el fractal de la figura geométrica que si tú le haces sale el ejemplo que se pone siempre del brócoli, pero yo no lo tengo claro. A mí me gusta más el ejemplo por ejemplo, del árbol. El árbol, si ustedes se acercan al árbol y aparece una rama del árbol que se vuelve a ramificar y es otra vez repitiendo la misma estructura básica del árbol. Pero cuando ustedes se acercan a la rama, también se abren pequeñas ramas que también se abren en hojas. Es decir, básicamente, entonces es muy curioso ver en la película que incluso algunos se parecen a cerebro, a pulmones. Es muy curioso ver en la película cómo esas figuras que se van abriendo, que parecen un poco en expansión, como en definitiva en la película, perdón, en la narración, la historia, porque la historia van a descubrir un crimen, a la desaparición de dos chicas y acaba desembocando en una cosa que no tiene que decir. La narración también se va abriendo y va cogiendo unos derroteros que en el caso de la droga terminan en la conversación con el traficante, pero también se abren nuevas vías de investigación. Y es muy curioso físicamente el contraste de esas figuras que se van haciendo con las tablas del arroz. Es decir, que son espacios, estructuras rectas, y es muy curioso el contraste de esas figuras que son anárquicas, que son irregulares, que se van rompiendo, con el establecimiento absolutamente rectangular, regulado de todo lo que son los sitios, los campos donde se están conectando el arroz. Es decir, son aspectos muy interesantes relacionados con la zona. Ninguno de las filmaciones de arriba son de Isla Menor, ni son de África, ni son de aquí, de Isla Mayor, no está a 30 kilómetros de Sevilla. De arriba los
portales son todos de la bahía de Cádiz. Eso no lo que ayer esto que ha habido. Son todos de abajo del parque de la bahía, incluso hay alguna de la bahía de Cádiz, es decir, no hay ninguna de Isla Peor por el tema Tenemos que terminar. Lo siento mucho, pero